Buenas tardes, estimados amigos. Un cordial saludo desde la Rectoría del Centro de Altos Estudios en Ceremonial de Buenos Aires. Hoy en el marco de un día especial, particular, para todos aquellos que amamos la filosofía de vida que emana del ceremonial. Argentina celebra el Día Nacional del Ceremonial y en ese contexto el Centro de Altos Estudios en Ceremonial de Buenos Aires, el instituto que tengo el honor de presidir, quiere compartir con ustedes esta reflexión sobre la actualidad de esta profesión, arte, filosofía, técnica, estilo de vida. Sean todos bienvenidos. Todos los que en este vivo, en este directo desde la rectoría del instituto y todos los que verán después, luego, esta conversación de amigos, estas reflexiones en voz alta que quiero compartir con ustedes, encuentren un poco de luz en este contexto tan adverso. En general, del mundo en general, de la convivencia en particular, de un tercer milenio que nos lleva a instancias impensadas desde el punto de vista del ceremonial y el protocolo, como también de muchas otras de nuestro quehacer cotidiano. De hecho, hace un año, 365 días exactamente, compartíamos otra masterclass en esos primeros momentos de esta pandemia que atraviesa al mundo entero, y le llamamos ceremonial en tiempos de COVID. La ponencia de hoy, la charla de hoy, la he titulado Ceremonial Ecos en plural, si bien podría ser un solo eco, pero hay muchos ecos, de una visión desajustada. ¿Por qué? Porque entiendo que hay una distorsión actual respecto al concepto, a los valores y a los principios del arte del ceremonial. Antes de entrar de lleno al análisis de esta particularidad, de esta visión desajustada o distorsionada del ceremonial, quiero no justificar, pero sí explicar, porque me han preguntado por privado, ¿por qué este título? ¿Por qué esta denominación a esta charla? Y para eso me voy a circunscribir a la Real Academia Española. La Real Academia Española, a la cual apelamos los ceremonialistas cuando se producen controversias o diversas interpretaciones sobre la manera de hablar, la manera de tratar, de usar nuestra lengua, en este caso el español, tan rica, tan nutrida de formas y de expresiones que no la tiene ninguna otra lengua y tan difícil de hablar. Y ahora viene a mi memoria tantas consultas en aquel entonces cuando debatíamos si era correcto decir presidente o presidenta cuando una dama ocupaba la primera magistratura, en este caso de la República Argentina, hace no mucho tiempo atrás. Y muchos no me cuestionaron, pero sí se asombraron quizás que yo defendiera el tratamiento de presidenta. Y ese tratamiento que es correcto son las nuevas formas que la Real Academia fue incorporando y por lo tanto el femenino de presidente es presidenta. Ya esto lo sabemos, lo hemos dejado por convención aceptado.
Pero ese fue la punta del iceberg, porque la cuestión siguió y sigue profundizándose actualmente. Entonces, la Real Academia define a eco entre más de, creo que son 12 las acepciones del vocablo. En la tercera acepción dice que es una persona o una cosa que imita o repite servilmente aquello que otro dice o que se dice en otra parte. En la quinta acepción del vocablo dice que es un sonido que se percibe débil y confusamente. En la séptima describe al eco como un rumor o una noticia vaga de un suceso. Y en la séptima dice que son noticias de ciertos ambientes que se publican en un medio de comunicación. Así que vean, en esta denominación ecos de una visión desajustada ya tenemos jugosa y sobradamente elementos para analizar en el contexto del ceremonial y el protocolo, para profundizar. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánto hay de imitación, de una vaguedad, una dejadez de profundización de las cosas? Entonces, repito, hasta servilmente, aquello que otro dice. Y lo toman como santa palabra. Claro, es un referente. Voy a circunscribir esta conferencia solamente al área del ceremonial y el protocolo. Cualquier similitud con otra profesión o instancia de la vida es pura coincidencia. Y de hecho yo a mis alumnos, a quienes agradezco la compañía en esta charla de amigos, siempre les digo, no digan lo que Gabaldá y Castro dice. Yo no soy el dueño de la verdad, pero la busco. Y para eso trato de ir a las fuentes. Profundizo. Y es lo que debería hacer todo ceremonialista. Recuerden el dicho de oratoria, lo que mal se dice, mal se escucha y mal se repite. Y aquí tenemos la particularidad de que lo que mal hacemos es porque mal lo imitamos. Después de tanto bregar, tanto luchar para la jerarquización del ceremonial en la República Argentina, de llevarlo a los claustros universitarios entre nosotros, como amigos, tanto diplomado o diploma, tecnicaturas universitarias, tanta cuestión académica, ¿dio sus frutos? ¿Estamos mejor en ceremonial y en el protocolo nacional que cuando quienes abrieron en los caminos, como el embajador Tristán y el embajador Blanco Villalta, en el campo oficial y en el campo social, Eugenia de Chikov, Delfina Mitre, abrieron esa senda y lo hacían empíricamente muchas veces? ¿Estamos mejor? Yo creo que no. Sinceramente, no, y lo vemos en lo cotidiano, en los actos y en las ceremonias. ¿Qué es una visión? Más allá de lo que todos conocemos, la Real Academia Española define a la visión como un punto de vista particular sobre un tema, sobre un asunto. Esa es la cuarta acepción. Y en la sexta dice que es creación de la fantasía o imaginación, que no tiene realidad y se toma como verdadera. Cuando esa condición holgazán que nos invade, y en esa idea de imitar a otros,
sin discernir, sin tener la capacidad de tamizar la información que recibimos, nos vuelve profesionales tuertos. Perdemos la visión de lo que es correcto. Porque tenemos sesgado el punto de vista. Y porque hasta creamos en nuestra imaginación y en muchos casos una megalomanía que lleva a ribetes impensados, como lo que ha sucedido anteayer en el boletín oficial Argentina, a eso me refiero para todos los amigos de Latinoamérica que nos están siguiendo. Porque hemos llegado a teniente y tenienta, cabo y caba, y así, como empujando a la Real Academia que acepte una condición, entre comillas, igualitaria que no lo es en sí mismo, porque es lo más segregativo que se quiere, y que se piensa y que se plasma. ¿Y por qué es desajustada esta situación? Desajustar es desigualar, es desconcentrar una cosa de otra. Y el protocolo y el ceremonial deben ser expresiones unificadas. Entonces, en eso se basa esta reflexión, en que existen ecos, hay una visión distorsionada. ¿Es nuevo? No, no es nuevo. Quienes tienen mi edad o un poco más saben que otrora se hablaba sobre la leyenda negra del ceremonial. ¿Cuál era la leyenda negra del ceremonial? Aquella que circunscribía el arte del ceremonial al arte de comer. Entonces había infinidad de capacitadores, sobre todo capacitadoras, que explicaban la mesa, que es muy bonito, es necesario saberlo, practicarlo, conocerlo, profundizarlo. Entonces mucha gente creyó que ceremonial solo era el arte de comer. Esa leyenda negra se profundizó. Y acá voy al punto detonante y meollo de la conferencia. Esa parte, ese aspecto de la leyenda negra del ceremonial, que hace que muchos digan eso no es para mí, eso es de otros, yo no soy noble, yo no soy una persona de las Fuerzas Armadas, ni de la diplomacia, pensando que solamente a ellos les compete el arte de la comunicación por excelencia, que es el ceremonial y el protocolo. Entonces dicen, eso es para ellos y yo vivo como quiero, soy libre. Cuidado porque este libertinaje tendiente a un nuevo orden mundial está llevándonos a un caos que también afecta a nuestra profesión. Después de mucho bregar, pudimos hacer entender que se comprenda que ceremonial no es solamente el arte de saber comer, pero muchos que trabajan, cuando digo trabajan, estoy refiriéndome a que perciben un sueldo del Estado de manera directa o de manera indirecta, autobautizados popes del ceremonial o referentes del ceremonial, crearon una nueva leyenda, que es circunscribir el ceremonial solamente a la cuestión del Estado. Entonces, hoy celebran el día del ceremonial y se han cansado de felicitarse y de inventar flyers y de inventar diferentes formas. En grupo, posando, saliendo. Feliz día del ceremonial, esto es nuestra jornada por excelencia. Cada 28 de mayo, que después me voy a referir a la misma. Han creado lamentablemente
y no les digo colegas porque no lo son, míos por lo menos, son funcionarios públicos, funcionarios que cobran un sueldo, funcionarios que tienen la obligación de defender la tradición, tienen la obligación de defender el ceremonial y el protocolo de la República, que es marca, que es patente, que es imagen, que es plástica del poder. Pero no lo hacen. Y acomodan las situaciones. Y crean foros, y crean congresos, y crean no sé cuánta cantidad de sistemas y de fórmulas para amalgamar a los demás funcionarios. Por el bien del protocolo, no. Para justificar cuántas asociaciones hay que no llevan a ningún lado. Una membresía vacía. Solo para, de esa manera, justificar el trabajo que hacen. Y no los culpo porque están tratando de preservar su fuente de trabajo, pero sí los juzgo desde este punto de vista del mal que hacen a la profesión, del egoísmo que tienen. Esta leyenda negra circunscribe el ceremonial y el protocolo solo a cuestiones de Estado. Y díganme ustedes, en la sinceridad que nos debemos, de tantos años de conocernos, ¿ven una mejor expresión del protocolo de Estado? Alguno me dirá, bueno, depende de la autoridad, si no es flexible y no es dócil al consejo del ceremonialista, no va a llevar a ningún lado. Pues sí, claro. Pero hay muchas cuestiones que no son del funcionario, sino que son del, entre comillas, profesional, que ya no conserva el lugar más apartado. Sino que quiere ser protagonista. Entonces un director de ceremonial que antiguamente solo se conocía su nombre y no se veía su rostro, hoy quiere estar en la foto, quiere ser parte de la función pública y realmente distorsiona la profesión. En definitiva, ¿qué es ceremonial? ¿Por qué celebran hoy el Día del Ceremonial? ¿Por qué lo celebramos? Bueno, nosotros también, obviamente estamos en el marco de la celebración del Instituto CAECBA, que siempre lo hace de otra forma, pero nos hemos limitado a esta pequeña conversación. Y felicito a los asociados y a los profesores que están acompañándome, que recibo los comentarios por privado ahora. Porque no lo están haciendo, no están celebrando al ceremonial, o están confundiendo lo que están conmemorando. ¿Qué ceremonial? Es el conjunto de ritos y rituales que tienen los pueblos para celebrar la vida. Es todo en la vida de un pueblo, el alfa y el omega, el principio y el fin, no solo el acto público para un 25 de mayo. Son los 365 días del año, las 24 horas. Y acá me parece que la confusión radica entre la aptitud y la actitud. Nuevamente, el 50 y 50 que hace al 100% de un ceremonialista. Muchos tienen la aptitud, aprobadas con 4, con 10, diplomas, certificados, que les encanta. ¿Y la actitud? ¿Cuál es el sello personal ante el ceremonial? ¿Cómo no se avergüenzan de lo que hacen fuera de las horas que están en la oficina de ceremonial trabajando? Donde se desnudan en las redes, se desnudan en cualquier situación cuando uno los encuentra en la calle. Y se pavonean, se muestran de una forma señorial. Yo soy director de ceremonial de tal lugar, y yo de tal municipio, y yo de tal ministerio, y yo de tal secretaría.
y uno los ve expresarse, no saben saludar, no saben hablar, no saben vestir. Entonces, ¿qué son? Personas que encontraron una forma de vida a través de una profesión a la cual ellos se empecinaron en posicionar como cualquier otra. Pero el que se dedica al ceremonial, el que lo vive, el que lo siente, el que lo disfruta, lo hace con cámaras y sin cámaras, en privado y en público. Y lo hace primero para consigo, para luego poder acompañar a una autoridad que me pide consejo. Eso es ceremonial. La columna vertebral de toda persona en la expresión máxima de su señorío, de ese ser superior que llamó Blanco Villalta, pero que no eran palabras de él, sino que eran del padre Gracián, uno de los, estoy hablando del siglo XVI. En Héroe, una de sus publicaciones, habla de un hombre superior. ¿Y cuál es el hombre superior? Es aquel que puede encontrar su propia realidad y transformarla para su propio bien y el bien público. Porque como seres perfectibles, caminos perpetuos, en ese sendero de la vida de la Osea hacia la perfección que nunca alcanzaremos, nos esforzamos por saber vivir y convivir. Y por eso aseguramos que hay una realidad distorsionada. Y esa realidad distorsionada está atentando contra la propia profesión, contra la propia esencia del ceremonial. Es increíble, y esto me ha pasado a mí hace unos años, escuchar a cierto pretendido director de una asociación de ceremonial decir que era pro aborto, cuando el ceremonial consagra la vida. Sin vida no hay ceremonial. ¿Cómo puede estar un ceremonialista en contra de la vida? Impensado, sinceramente. ¿Se hace un mal a la sociedad? ¿Esta particularidad, esta visión distorsionada, hace un mal? Sí, claro que hace un mal. Es gravitante, es determinante. Debemos todos esforzarnos por recuperar la esencia del ceremonial. Y si quieren, celebren el día del protocolo, pero no el día del ceremonial. Y ahí radica la confusión. Ceremonial versus protocolo. ¿Son sinónimos? No, no lo son. Y creo que muchos de lo que festejan hoy el día del ceremonial solo se circunscriben a aplicar reglamentos o leyes o decretos. Deberían celebrar el día del protocolo porque ese es ese conjunto de normas para cumplirlo. Y en la función pública la norma, además de consuetudinaria, se plasma ya a tantos años de haber luchado por la jerarquización de la profesión en reglamentos internos, en manuales de ceremonial y protocolo. Si bien a nivel legislación tenemos muy poco, y lo poco que tenemos lo mancillamos, como ha ocurrido con el himno nacional argentino, como ocurre con la bandera nacional, con el pabellón, con el escudo nacional, con la forma de denominación. Y no estamos muy lejos de la disparatada expresión de Día de la Matria y no de la Patria. ¿Hay un culpable? Somos todos culpables. Somos todos culpables de esta distorsión. Y no estoy enojado, estoy reflexionando con vehemencia, si quieren, porque muchos callan y el error es
callar ante tanto atropello del ceremonial. ¿Me ofusco? Sí, claro, me ofusco. Porque la tibieza no es una actitud que yo celebre. O uno es caliente o es frío, pero tibio nunca. Entonces no se puede, no se debe ser un profesor de ceremonial o un referente o un funcionario de ceremonial y callar. Bueno, vamos a poner el himno versión quién sabe cuál, trasnochado, trajo y aportó algo, y sí, eso acerca. No acerca nada, aleja, produce un distanciamiento, produce una vulgarización del protocolo. Pero algo que es mucho peor, no cumple la función. El himno es un canto en común de todos los argentinos, de cada uno de nosotros con nuestro himno nacional en nuestro país. No para que lo canten algunos si es que pueden seguirlo, y el resto miremos la nada misma. ¿Dónde está el espíritu del ceremonial y el protocolo si siguen distorsionando los actos públicos, los actos escolares, que es donde el concepto cívico se empieza a formar? Si un niño, más allá ahora de la pandemia que ni siquiera van a las escuelas, a las aulas, no tienen un encuentro con los símbolos patrios correcto, coherente, fundado y basado en la tradición, y no puede cantar la misma canción con su padre o su abuelo que lo acompaña, ¿cuándo lo va a hacer? ¿En la secundaria? Languidece. ¿En el terciario y en la universidad? No existen. ¿Cuánto mal le hacemos a la República? Los ceremonialistas son heraldos defensores de la tradición, que es base y sustento y columna vertebral del ceremonial y del protocolo. Todos somos culpables, no debemos callar. Yo recibo noticias, información, comentarios de personas que me lo hacen en privado y sé que tienen miedo de hablar. ¿Miedo a qué tienen? El que tiene la conciencia limpia no tiene por qué tener miedo de nada. Y la verdad debe ser dicha, porque vamos a crear nuevas generaciones que algún día nos van a pasar factura de la omisión, de haber sabido que se tenía que hacer, decir y estar de una manera y se hizo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque preservo mi trabajo. No vaya a ser que se enoje el jefe y me eche por decirle que ese himno no corresponde y que hay un solo himno nacional y una sola versión oficial para cantar. ¿Qué hacemos para solucionarlo? Bueno, este tiempo de introspección, de encuentro con uno mismo, con amigos, debe hacernos reflexionar. ¿Qué hago yo? ¿Soy agente multiplicador del ceremonial? Sí lo soy. No es de ellos tampoco, es de todos. Cuando como, cuando voy a un lugar público, cuando hago una fila en un lugar, cuando estoy haciendo un trámite, en cada instancia debo pensar que me están observando, me están escuchando. Y que a alguien le puede servir que yo haga las cosas como sé realmente que se debe hacer y decir y estar. Va a ser la única manera. Se habla en esta caótica situación sanitaria de el efecto de la vacunación rebaño. Bueno, nosotros también nos encuentra la misma situación. Esto cambiará cuando hagamos un efecto rebaño.
cuando todos digamos a los demagogos protocolares, esto no es correcto, esto no es lo que se debe hacer. Nunca habrá un buen protocolo si no hay un buen ceremonial previo. Nunca habrá buenos funcionarios si no son personas educadas. Y la educación no es la parcialidad de la aptitud. Pero ¿cómo puede ser que diga eso? Es un doctor, es un ingeniero, es un profesor. Y es una persona que solo estuvo en un aula, y parafraseando a Eladia Blasquez, permaneciendo y transcurriendo, solamente. Y le falta la impronta, el sello del señorío. Esto puede cambiar, esto debe cambiar. Y para eso hay que comenzar por recuperar al ceremonial en su naturaleza, al ceremonial en su esencia, en su nervio más íntimo. Todos y cada uno en este tiempo, y sobre todo los que tenemos responsabilidades, en este caso como rector de un instituto que forma ceremonialistas. Cada uno de aquellos que tengan instituciones o que lo hagan ad hoc en cualquier lugar tratando de transmitir lo que entienden. Porque el protocolo es consecuencia del ceremonial. Volvamos a las fuentes, volvamos al punto de nacimiento del protocolo y la etiqueta, que es el ceremonial, que está por sobre los demás, por sobre los demás conceptos. E insisto, nunca va a haber una sólida expresión y correcta expresión de protocolo si no lo hay primeramente en el ceremonial. Ejemplos sobra. El destrato a los símbolos, la escenografía por sobre la sobriedad, la demagogia protocolar, que provoca la antítesis de lo buscado. Y hay que agregarle otra cuestión. Muchos han puesto al protocolo y al ceremonial genuflexo de rodillas ante la moda y ante quienes le pagan el sueldo. Que no son esos los que le pagan el sueldo, sino que son los administradores del erario público que les paga para que hagan las cosas bien. ¿Es una situación difícil? Sí, lo es. Y el resultado está a la vista. Hay una involución en el concepto protocolar en cada una de las instancias y rincones, y son ecos negativos que se repiten constantemente. Con ministros de defensa que hacen saludos militares, sabiendo que Argentina, esto es por tradición impensado que un militar salude con la cabeza descubierta, lo sabe, es el ABC de cualquier libro, y si no, lean, instrúyanse, pregunten y recurran al funcionario que tienen al lado para que los guíe. Y si esos funcionarios no saben qué hacer, siempre habrá quien les diga qué es lo correcto. En este instituto no nos molesta recibir, como lo hacemos siempre, y lo hemos hecho desde siempre, consultas sobre ceremonial y protocolo nacional, porque defendemos la tradición. Por eso nuestro escudo dice traditio, es la tradición. Y es la base de la sabiduría. Y si tenemos esa sabiduría, tenemos paz, y paz en el sentido de haber hecho lo que corresponde. Quiero que podamos, en este tiempo tan aciago por un lado, pero tan necesario por otro,
de tantas horas de soledad o tantas horas de poca vinculación, hacer un análisis de qué nos está sucediendo con el ceremonial y el protocolo. Y a los que tienen responsabilidades los llamo a la unidad de criterios y los llamo también a la humildad de su trabajo. Siempre hemos bregado para que Argentina tenga un colegio de graduados. Esperemos algún día la matrícula unifique con el correspondiente tribunal de disciplina y demás, y lo que es superador aún y mucho más, que por fin haya concursos públicos para cubrir los puestos de ceremonial y protocolo. Sobre el día del ceremonial, sobre la fecha, me voy a ayudar de unos apuntes que tengo, porque no quiero faltar a ningún ápice a la verdad que debe ser conocida, y en esta oportunidad, si bien yo ya lo escribí hace unos años, lo quiero decir ahora a viva voz. Hoy conmemoramos el Día Nacional del Ceremonial. Ese fue un avance de la década del 90. El 28 de mayo de 1810 se emitió el primer reglamento protocolar del país, conocido como Introducción para el Despacho y Ceremonial, y también se lo conoció como Reglamento para el ejercicio de la autoridad de la Junta Gubernativa del Río de la Plata. Por ese motivo, y en base a esta primera disposición protocolar, si se quiere, lo que muchos no cuentan es que a los pocos días de haberse promulgado esta introducción, este reglamento protocolar de la Junta de 1810, fue derogado. Llamativo. Pero bueno, lo podemos tomar como de la incipiente Provincias Unidas, de aquellas que en 1816 recién obtiene una independencia sin haber determinado sistema de gobierno hasta muchas décadas después. Por ese motivo, durante las primeras jornadas nacionales de ceremonial en la función pública, que se realizaron aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1993, en abril de 1993, se resolvió instituir esta fecha como Día Nacional del Ceremonial. El acto de conmemoración del Día del Ceremonial fue instituido mediante el Decreto Nacional 1574 de aquel 1993, como resultado de lo acordado por los miembros de las primeras jornadas nacionales de ceremonial en la función pública que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires, como bien les decía, entre el 20 y el 22 de abril, y que fueron organizadas por la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación. Durante ese encuentro se aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el entonces director general de ceremonial y presidente de dichas jornadas, José Orlando Cáceres, donde se declara el 28 de mayo como Día Nacional del Ceremonial, fecha que obedece al hecho de aquel instructivo de la Junta del 28 de mayo de 1810, como les conté. En aquella declaración se puso de relieve la trascendencia e importancia del ceremonial como elemento imprescindible de todas las manifestaciones oficiales de las administraciones públicas, marcando al propio tiempo el punto de partida para una nueva concepción del ceremonial público. Siempre existió ceremonial público, debemos quizás retrotraernos a la época de Marcelo Torcuato de Alvear, en aquel reglamento incipiente de protocolo del Estado, avances y retrocesos de acuerdo a las instancias. Estoy pensando algo que no debería decir, pero que lo voy a decir, aunque esto quede públicamente. Cuando introducimos al protocolo del Estado, a que las jornadas terminó dando frutos de la declaración de un día del ceremonial nacional,
Siempre me preguntaron alumnos, profesor, ¿qué gobiernos? ¿Cuáles? ¿O qué gobierno fue el más apegado al protocolo de Estado? Bueno, acá vale como ejemplo, ¿no? La impronta de los individuos en lo que hacemos. Julio Argentino Roca podríamos haber dicho que fue el presidente con mayor glamour, si me permiten el término, o más chic que existió en Casa Rosada. A tal punto de haber tenido desde bailes hasta personal como estilo o al estilo de palacio europeo, con peluca y calzas blancas, jabot, otra época. Y siempre contesté, evitando referirme a los gobiernos de facto, que no voy a hablar de ellos, ni a darles ningún tipo de mención. Pero siempre dije que los gobiernos peronistas fueron los que más se ajustaron al protocolo, o justicialistas, en aquella primera y segunda presidencia del general Juan Domingo Perón como presidente democrático. De hecho, debemos todavía al general Perón la entonación de Aurora como un canto propicio o apropiado, si bien tiene sus bemoles para analizar, para el izamiento de la bandera, para el pabellón que sube, glorioso a tope de mástil. ¿Y quién no recuerda a Eva Duarte de Perón en aquel viaje y aquella instrucción que el mismo general pidió, y esta es la conciencia del presidente de aquel entonces, a su esposa, un instructor de protocolo como fue Eugenio de Chikov? Esto lo contó su propia hija, que fue presidenta honoraria de nuestro instituto, en una conmemoración del Día del Ceremonial hace ya algunos años. Hoy ya no puedo decir esto. Lamentablemente, desde el 2000 hasta esta parte, ya los gobiernos justicialistas o peronistas o kirchneristas o todas las versiones que han venido con denominaciones diversas, apelando al origen en común, han hecho aberraciones en torno al protocolo de Estado y lo han hecho paulatinamente. Cada nueva gestión imprime mayor caos. No sé por qué, salvo que piense mal y crea que están ordenados hacia una nueva disposición que los supera a ellos, pero realmente se han encargado de destruir lo poco que habíamos podido salvar como Estado, como nación, desde el retorno de la democracia. Bueno, este día el ceremonial que recuerda aquellas jornadas habló también y argumentó que es una disciplina de organización y además un vínculo incuestionable de elevación, dice el documento, y fortalecimiento de la imagen cultural de la nación. Lo vuelvo a leer. Esa declaración, haber llegado a ese punto de determinar el 28 de mayo como Día Nacional del Ceremonial, tenía entre su argumentación esta: que este protocolo no es solo una disciplina de organización, sino además como vínculo incuestionable de elevación y fortalecimiento de la imagen cultural de la nación. José Orlando Cáceres es el mentor y el padre que propulsó la declaración del Día Nacional del Ceremonial. Él trabajó como ceremonialista junto al doctor Carlos Saúl Menem cuando era gobernador de La Rioja, y luego fue ascendido a director de ceremonial nacional en Casa Rosada en la gestión del doctor Carlos Saúl Menem. Se desempeñó en la función pública hasta el año 1998. Luego
no supimos mucho más de él. Pero lamentablemente muchos se arrogaron su esfuerzo y su trabajo y se autoadjudicaron ser padres de algo que ni siquiera imaginaron. No quiero finalizar sin agradecerles la compañía y la presencia, sin pedirles el esfuerzo de bregar en un empuje en común hacia nuevas expresiones del ceremonial y el protocolo para que lo que hoy yo menciono como ecos de una visión desajustada se transforme en el resultado de un reverdecer y de un reencuentro al origen y al cauce normal y natural del ceremonial que, como bien leí y lo vuelvo a repetir, es el fortalecimiento de la imagen cultural de la nación. Bregamos por una mayor cultura. La cultura es como una cebolla de muchas capas. Tenemos la obligación de seguir sumando, no de pelarla a tal punto de encontrarnos con la nada misma. A los profesores de ceremonial que me están acompañando, a los colegas ceremonialistas, a los alumnos que se están formando como futuros colegas, sea esta oficialmente la salutación de la Rectoría del Instituto CAECBA, Feliz Día del Ceremonial Nacional. Creo que el mejor aporte, el mejor homenaje que podemos hacer es esforzarnos por ser agentes multiplicadores de lo correcto. Esforzarnos día a día por aportar a la Argentina un legado cultural mejor. Debemos tener la conciencia tranquila de que lo hemos hecho. Y no en las grandes epopeyas, porque la realidad se cambia desde lo simple y de lo cotidiano. Vamos a tener embestidas, vamos a tener una marea en contra muy fuerte, sí, como todo, lamentablemente, en este tiempo. Pero hagámoslo por una Argentina mejor y para legar a los próximos argentinos, los que vienen, los que se están formando ahora, el conocimiento de que esto no fue siempre así. Quienes, como en mi caso, nacimos yo en el 69, muchos otros, y transitamos la adecuación al tercer milenio, hemos vivido, hemos tenido un pie en el otro siglo y uno en este. Y el compromiso es con nosotros mismos, con la profesión que amamos, con el estilo de vida que elegimos. No va a haber otra forma de que esta visión distorsionada pare si no trabajamos a conciencia el consejo y la guía para los que vienen, para que se provoque un stop y para que podamos recobrar lo que es correcto a nivel ceremonial y protocolo. Les envío un saludo grande a todos, los saludos con el Namaste, esa nueva forma, no es nueva, pero sí de no poder tocarnos, pero sepan que este humilde profesor de ceremonial los aprecia mucho, los necesita, son mi familia, son porque me desvelo todos los días por comunicar algo que aporte ese grano de arena para que la Argentina vuelva a ser la que fue. A todos los hermanos latinoamericanos que están en la conexión, saludos, mi amor y mi estima para todos y que tengan una linda vida. El aprecio de siempre. Que estén bien, gracias por la conexión.